¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué tal Tiltil? A través de las pantallas, como siempre, de TVO Tiltil y TVOtiltil.cl. Espero que hayan tenido unas excelentes fiestas patrias. No nos vemos desde antes de fiestas patrias. El domingo pasado, por razones lógicas, no estuvimos con ustedes. Pero hoy ya estamos de vuelta en este programa que ya se está transformando en un clásico, un habitual de los domingos. Recordar que ya la próxima semana comienza octubre y TVO Tiltil cumple un año ya en pantalla. Así que invitarlos, por supuesto, a toda la programación que tendremos especial también durante nuestro mes de aniversario. Hoy vamos a conversar de dos temas muy importantes porque en el segundo bloque vamos a estar conversando con la encargada de deportes de la Municipalidad de Tiltil, con Rocío González, acerca de cómo se viene el deporte local, cómo se viene la reactivación del deporte a través de este plan paso a paso que hoy ya Tiltil mañana entra en la etapa de preparación. Por ende se pueden realizar actividades deportivas al aire libre, y vamos a conversar de eso y más, por supuesto, con Rocío González en el segundo bloque. Y en el primer bloque vamos a hablar de algo que nos ataca a todos. No sé si, no conozco a alguien que me diga, yo no le debo un peso a nadie, por más que no, yo no debo. La mayoría tiene alguna deuda. Con el tema de la pandemia ha sido más complejo aún. Se ha aumentado la necesidad de postergar créditos de los universitarios, y hay un tema muy pendiente ahí de cómo resolverlo, cómo tratar de abordar la situación de morosidad. Y es para eso que vamos a conversar. Y ya tenemos en pantalla a nuestro amigo, abogado, Alejandro Cerón. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Teo Tiltil. Hola Héctor, muchísimas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Qué bueno, gracias a ti por aceptar la invitación de Teo Tiltil, porque tú conoces Tiltil hace rato. Contarle a la gente que además tú eres instructor de karate y has tenido la oportunidad de venir a Tiltil, a Huertos Familiares principalmente, porque acá hay una escuela de la misma línea, que es el Meibucán, donde aquí en Huertos Familiares funciona el dojo de Adrián Sepúlveda, que le mandamos un saludo también, un cariñoso saludo a Adrián, que siempre está en sintonía junto con la PAME. Y tú has venido a ser parte de clase, de instructivo. Entonces conoces bien al menos la localidad de Huertos Familiares. Sí, conozco huertos familiares, le mando un saludo a Adrián y a Pamela, ojalá que estén mirando. Un gran maestro él, con un grupo lindísimo de muy buenos alumnos. Y también conozco Tiltil, he tenido clientes en Tiltil, un amigo mío que es como un hermano mío, vivió muchos años en Tiltil, conozco la municipalidad, un lugar muy bonito, con gente muy buena. Qué bueno. Oye, Alejandro, lo decía yo al principio del espacio, que hoy por hoy todos o gran parte de la ciudadanía tiene problemas de deuda. Y hace un tiempo atrás ya comenzaron a circular, a operar algunas oficinas legales donde te explican o te enseñan, por ejemplo, los procesos de quiebra personal, y cómo tratar de resolver situaciones de deuda. ¿Cuál es, a tu juicio, la situación actual del chileno promedio en relación al tema de las deudas? ¿Y cuáles son los principales demandas o las principales consultas que te llegan a ti como abogado en torno a la resolución de las deudas? Sí, mira, Héctor, la verdad, lo que voy a decir no es nada nuevo, todos sabemos. El chileno vive endeudado. Tal vez el problema se hizo más notorio, no nuevo, no se hizo existente, ya existía, pero se empezó a hacer notorio a partir del estallido social en octubre pasado, se hizo agudo, agudísimo, a propósito de la pandemia a partir de marzo. Y entonces todos hemos caído en la cuenta de que vivimos para pagar la tarjeta de Ripley, de Falabella, del banco, las casas comerciales, porque resulta que no nos está alcanzando el ingreso para vivir de acuerdo a nuestras necesidades, pero sí se nos ofrece endeudarnos con mucha facilidad. Y claro, es seductor. Una persona puede tener 2, 3 tarjetas y contrae una deuda en una casa comercial X por solo 25.000 pesos mensuales. ¿Cómo no voy a pagar 25.000 pesos? Pero en la otra casa comercial tiene una deuda por 40 y en la otra está pagando 60 y se le ocurre cambiar el auto porque la presión social le indica que tiene que tener un auto un poco más nuevo, más moderno. Y nos encontramos con que nos rompemos el lomo todo el mes para a fin de mes
pagar aquí, pagar allá. La gente empieza a caer en hacer bicicletas. Este mes no voy a pagar esta cuenta, pero voy a pagar esta otra que es más urgente. Y al mes siguiente paga la que dejó de pagar el mes anterior, pero queda atrasada la otra cuenta. Y para eso, para no referirnos a las deudas más personales, cuando ya uno no tiene acceso a crédito, le pide prestado al primo, al hermano, al vecino, y también eso quita el sueño. Entonces estamos viviendo con mucho estrés por diversas razones, y un gran capítulo de estrés son las deudas. Oye, pero claro, yo entiendo porque todos hemos pasado por el proceso, no conozco, yo le decía hace un rato, no conozco a nadie que haya dicho, no, sé que yo no tengo problema con deuda. Pero Yo ¿qué pasa, también. por ejemplo, con situaciones particulares? Como por ejemplo el tema de las autopistas. Porque la autopista te cobra, después viene el tema de los intereses, las multas, se sancionan los tags, se bloquean los tags. Pero, por ejemplo, a mí me da la impresión de que la gente que no paga una autopista no es porque no quiera pagar, sino que finalmente los costos son tan altos que en la sumatoria llega un momento en el que no te da. Y el problema es que no te da, pero tenés que seguir pasando por ahí porque la gente trabaja probablemente en su vehículo. Entonces, ¿cómo resolver una situación como esa donde si no pago, los intereses, la multa y el propio capital, entre comillas, de la deuda se dispara, pero tengo que seguir operando, tengo que seguir funcionando. O sea, ¿y cómo ves tú la relación que tienen, particularmente el tema de las autopistas, con las formas de cobranza? Porque también ahí hay otro detalle que tiene que ver con cómo operan para cobrar. Sí, bueno, el tema de las autopistas es un dolor de cabeza para muchos, también lo ha sido para mí. Tal como dices tú, la gente está obligada a circular, tiene que transitar, tiene que llegar a su lugar de trabajo. El problema es que cada vez que uno pasa por un pórtico sin tener el tag o tener un pase diario, como se lo llamaba hasta hace poco, y todavía se lo llama así, se genera una multa. La multa es cara. La multa pasa luego a cobranza, puesto que se genera una denuncia, porque es una infracción de tránsito, que va al juzgado de policía local. El juez de policía local, a su vez, tiene la obligación de llevar adelante el proceso y de aplicar la ley. Es un problema que proviene de la ley. Y además el juez de policía local tiene facultad de apremiarte, de apremiar a los ciudadanos, puesto que lo primero que hace el juez es citar. Tiene que citar a la persona y se recibe una declaración que se llama declaración indagatoria. Donde uno dice, sí, pasé, no pasé, mentira, etcétera, etcétera. Cuando uno pasa no hay manera de negarlo en verdad, porque queda registro visual. El punto es que si yo no concurro a la citación del juez de policía local, el juez de policía local tiene la facultad de hacerme llevar arrestado a su presencia. Entonces, mientras más rebelde me pongo, más me voy hundiendo. Claro. Más se encarece la deuda, se van aplicando intereses, como señalas tú. Entonces es bien complicado. Afortunadamente, hay una ventana que mucha gente la está utilizando. A mí me ha tocado orientar a algunas personas a ese respecto, que dice relación con un plazo de caducidad. ¿Ya? ¿Y cómo funciona eso? El juez de policía local, hay una norma perdida por ahí, entre algunas de estas leyes, que le señala al juez de policía local un plazo de 40 o 45 días, tengo la duda con 5 días nomás, desde que se ha producido la infracción. Desde que pasaste por el pórtico. Desde que pasaste por el pórtico. El procedimiento tiene que llevarse adelante de una manera eficiente, y si han pasado 45 días sin que a ti te llegue notificación alguna, tú puedes reclamar que operó la caducidad. Ahora, esto no significa que la deuda desaparezca, o sea, no te van a premiar a través de la multa. Pero toda deuda, toda obligación que pesa en tu patrimonio, tiene alguna herramienta para ser cobrada y ejecutada en los tribunales. Entonces, en el peor de los casos, para las concesionarias, tendrían que recurrir a un procedimiento que para ellos es un poco más caro y un poco más largo, pero existe. La deuda va a continuar ahí. Entonces, claro, la gente ¿qué hace? Va y celebra convenios de pago, hace un esfuerzo hace repactaciones, en fin. Y el problema se genera cuando yo ya no puedo repactar más,
o la concesionaria no me acepta más repactaciones y la deuda se escapa de mi control. Porque entonces pueden embargarme bienes para sacarlos a remate, convertirlos en platita y con esa platita pagar la deuda. Y ahí viene el campo propio de la defensa de deudores, que es un nicho muy interesante que algunos abogados muy ingeniosos descubrieron hace unos 20 años en Chile. Porque en aquella época ya se dieron cuenta que Falabella, Ripley y el Banco X y el Banco Y estaban con mucha vehemencia cobrando las deudas y embargando bienes. Este nicho o esta condición de deudor de casas comerciales, de bancos, no tiene en general una normativa propia, un estatuto distinto de cualquier otra deuda. Lo que pasa es que hay abogados, y yo tengo un estudio que se dedica a esto, que ya hemos recolectado las herramientas eficaces para defender a las personas. La más socorrida es la demanda de tercería, que significa que a mí, deudor personal, me embargan los bienes de la casa, por ejemplo, para pagar una deuda, CMR Falabella, pero comparece otra persona en el juicio diciendo, momento, señor juez, por escrito, estoy hablando en términos figurados, momento, señor juez, estos bienes que se embargaron por una deuda de Alejandro Cerón no le pertenecen a él, me pertenecen a mí. Soy un tercero, por eso se llama tercería. Pero ahí tengo una duda, Alejandro. Perdona, y como yo soy el verdadero dueño, le pido al juez que libere esos bienes del embargo y que el acreedor y el deudor se entiendan como puedan. Es una de las tantas herramientas. Sí, pero ahí para entender un poquito más y para orientar un poquito a la gente. A ver, me veo sobrepasado de lucas, no me alcanza la plata, tengo deuda. ¿Cómo opera el tema de llegar a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Hasta qué punto hay que esperar para acercarse a una oficina de abogados, como por ejemplo con ustedes, y decir, ¿sabes qué, viejo? Estoy hasta el cuello, no me va a pagar. ¿Cuáles son las deudas que te pueden embargar? Y hay deudas que entiendo que no pueden embargarte bienes. Ya. La primera parte de la pregunta dice relación mucho con nuestra idiosincrasia. Esperamos hasta el final. Esperamos a que ya nos tengan embargados bienes muebles o a veces, desgraciadamente, la casa, para recién ir donde el abogado y decir, mire, ¿tengo alguna manera de resolver este tema? Ojalá las personas se asesoraran cuando empiezan a caer en esta situación que se llama insolvencia, cuando tengo más deudas de las que puedo pagar. Oye, pero eso pasa el primer día, si un sueldo mínimo cuesta 300, te pagan 300 y tantos mil pesos y el arriendo sale casi lo mismo. O sea, sí, pero ¿qué nos pasa? Sí, pero ¿qué nos pasa? Y a mí también, yo no digo que a mí no me pase, que aguantamos, soportamos, sí, tratamos, nos encalillamos otro poco más para ir arrastrando esta carreta que son las deudas. Pero si una persona llega a donde un abogado, antes de que le embarguen, antes de que le notifiquen una demanda, y le plantea la situación, no puedo más, no puedo con las deudas, voy a reventar. Entonces se despliegan estrategias, fundamentalmente para proteger los bienes. Porque hay un escenario que no podemos desconocer, que las deudas realmente existen. Sí. Yo me encalillé, claro, está bien, me encalillé porque no tenía otra alternativa. Pero como yo me encalillé, el juez que va a tener que decidir me va a condenar a mí. No va a decir, pobre Alejandro Cerón, entiendo que no le alcanzaba, que tuvo que hacer bicicletas, etcétera, etcétera. No, el juez va a optar por hacer que se pague la deuda que esté acreditada. Entonces, se protegen los bienes antes. ¿Qué se hacía antiguamente? Ahora ya no tanto. Estoy casado bajo régimen de sociedad conyugal y ocurre que los bienes que tengo entonces son comunes, míos y de mi señora. Entonces, ¿qué hacía la gente? Terminaba el régimen de sociedad conyugal y pasaba a tener separación total de bienes. Cada uno tiene su propio patrimonio. Y si yo era el deudor, todos los bienes embargables se le atribuían a mi señora. Y cuando llegaban a embargarme a mí, me embargué, no tengo nada. Entonces, ¿qué hacían? Embargaban los bienes de la cónyuge. Y la cónyuge deducía esta tercería diciendo, mire,
estos bienes embargados son míos, de mi patrimonio, no le pertenecen al deudor, por consiguiente deben liberarse de este embargo y funcionaba muy bien. Sigue funcionando el sistema de las tercerías, con la diferencia de que ahora casi nadie se casa bajo régimen de sociedad conyugal. El Soy minoría. cónyuge, eres minoría, admirable. Bueno, yo estoy casado con régimen de separación total de bienes. Separación de Entonces, viernes. sí, ese es un consejo muy sabio que alguna vez alguien me dio por ahí, pero se me olvidó aplicarlo. Entonces, la primera parte de la pregunta, ojalá se asesoren pronto, muy pronto, cuando empieza la bola de nieve. Cuando ya el banco o la institución que sea, las cajas de compensación demandan mucho también, cuando ya inició y notificó un juicio, ya estamos corriendo contra la corriente, porque el plazo para defenderse en un juicio ejecutivo, que es lo que suelen hacer las instituciones acreedoras, el plazo es muy cortito. Si yo tengo domicilio en la misma comuna donde funciona el tribunal, tengo 4 días para presentar mi defensa. 4. ¡Ey, viejo! Claro, ¿y qué pasa? Me llega la notificación el lunes, estoy No te vas a obnubilado hasta botar el los papeles. martes, el miércoles me consigo un abogado, el jueves me recibe y ya se fue el plazo. Entonces hay que asesorarse antes, lo antes No, de todas posible. maneras. Oye, pero es que ahí hay otra patita, Alejandro, y antes de seguir conversando, te quiero que saludemos a la gente que está en sintonía. Cristian Lemos nos manda saludos, dice, hola Héctor, saludos. Y también ahí Andrés Rivera dice, saludos Sensei. Alejandro, un abrazo para ti. Grande Andrés Rivera, ¡ey, gran amigo! Oye, pero hay otra patita y es que, mira, lo hemos conversado muchas veces con otros amigos y me dice, bueno, lo que pasa es que los abogados son muy caros, los abogados se llevan la plata. Ese es el concepto genérico. Entonces, cuando dices hay que hacer un proceso legal, hay que conseguir un abogado. No, estáis locos, el abogado se lleva la mitad de la plata. No tengo para pagarle al abogado. En Sí. estos casos, ¿cómo funciona el cómo le pagamos al abogado? Porque además somos personas que estamos endeudados, queremos salir del hoyo, pero si es así como se pinta, no sé si se sale del hoyo, porque si es verdad o no Sí, que los abogados son tan caros para esto. A lo mejor nos podéis derribar el mito ahí, en caso que sea mito. sí, en general los abogados somos caros, pero en este ámbito no lo somos. Ya. De hecho, se pacta un honorario con el cliente que dice relación con la cuantía de sus deudas. Si yo debo, voy a inventar, 20 millones de pesos, el abogado que me atienda en estas materias me va a cobrar un porcentaje más bien pequeño de eso. Entonces, además se divide el pago en muchas cuotas. Hay estudios jurídicos que hacen contratos a 24 meses, otros a 15, a 18, qué sé yo. Yo en lo particular prefiero trabajar a 12 meses y ahí se vuelve a conversar. Pero ¿cuál es la apuesta que hace la persona? Me arriesgo a gastar, voy a inventar una cifra, 800.000 pesos que voy a pagar en 12 cuotas y me ahorro de pagar 20 millones. O tal vez me conviene hacer otro esfuerzo distinto y agarrar esos 800.000 e ir a negociar con mi acreedor. Entonces, esa es una decisión que no es fácil de tomar, porque la persona que ya está apremiada por las deudas tiene que decir, puta, le empiezo a pagar 70, 80, 100.000 pesos mensuales al abogado, o mejor, canalizo esos recursos para renegociar. Entonces, claro, es complejo, porque muchos acreedores a la hora de renegociar te dicen, perfecto, usted debe 15 millones de pesos, yo le voy a parar el juicio, pero tráigame 2 millones mañana. Ya, bueno, le traigo 2 millones. ¿Y qué logro con eso? Usted para el juicio. ¿Qué significa? Bueno, que usted me pagó mis honorarios, se reembolsó lo que gasté en receptor judicial, gastos administrativos, y alcanza a pagar una partecita de los intereses. Entonces la deuda no se achicó. Claro. La persona se ve en un callejón sin salida y muchas veces opta por arriesgarse a pagarle a un abogado para liberarse de la deuda grande. Y hay Oye, altas tasas de éxito. Oye, Alejandro, y otra cosa que en el mundo de los deudores, de nosotros los deudores, eh, está el hecho de la prescripción de la deuda, que yo creo que es algo que tenemos que aclarar aquí, porque cuando dice Sí. prescribe la deuda, ya ok, la deuda hay ciertos plazos, después de ese plazo entiendo que
no sé cómo opera bien, y por eso te lo pregunto, si la deuda deja de existir, la deuda sale solamente de los documentos de información comercial, porque cada vez que va a prescribir una deuda, el acreedor empieza a llamar al deudor, dice, mire, ¿sabe qué? Lo invitamos a que se acerque a la oficina y repacte con nosotros, tenemos excelentes planes de repactación, por favor, Sí, recuerde lo que nos debe, venga, estamos dispuestos para atenderlo. La sí. pregunta es, si la deuda prescribe, ¿no hay obligatoriedad de pagar la deuda se elimina del sistema o solamente se elimina, entre comillas, como del sistema financiero de esta crucecita o esta luz roja que te colocan de insolvencia o de riesgo en el caso de querer tomar otro crédito? Sí. ¿Cómo opera la prescripción? Sí, la prescripción es la mayor amiga de los abogados que trabajamos en esto y de los deudores. En dos palabras, para todo hay plazos, para todo. El acreedor tiene un plazo para cobrar y extinguido ese plazo se dice que la deuda prescribió. Hay que hacer una precisión, la deuda sigue existiendo, pero es una deuda inútil para el acreedor porque si bien él sigue siendo acreedor, ya no te puede demandar. Existe la obligación de pagar, pero él no tiene cómo cobrarte. Ya. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando llega la persona y consulta, mire, tengo una deuda de un pagaré, y resulta que yo dejé de pagar en septiembre del año 2018. Uno salta en una pata porque cuando se trata de pagaré, letras de cambio y cheques, el plazo de prescripción es de un año desde que la persona cae en incumplimiento. Entonces, si dejé de pagar en septiembre del año 2018, a septiembre de 2019 se cumplió la prescripción. Si hoy día me notifican una demanda, yo me defiendo diciendo la acción para cobrarme se extinguió por el plazo del tiempo, por la prescripción y el juicio se cae, se acaba. Ah, pero eso la gente, eso la gente generalmente no lo sabe. No lo sabe y además hay distintos plazos de prescripción. Para los títulos de crédito, que son las letras de cambio, los pagarés y los cheques, el plazo es de un año y eso no se discute porque lo dice la ley expresamente. Para otro tipo de obligaciones que tengan lo que se llama un título ejecutivo, abro muy pequeño paréntesis, un título ejecutivo es un documento que da cuenta de una deuda que ya no podemos discutir. Ya. Por ejemplo, tú me prestas 5 millones de pesos, pero lo ponemos por escrito en una escritura pública. La ley dice que la escritura pública es título ejecutivo, entonces yo no voy a poder discutir que te debo el dinero, está establecido ahí. Para la escritura pública el plazo es de 3 años, no de 1, de 3. Ya. Ahora, esto prueba de que la deuda no deja de existir, es que el acreedor puede demandar de todas maneras, pero ya no es un procedimiento ejecutivo, donde directamente se embargan bienes. Es un procedimiento más largo, más costoso, donde él tiene que empezar por probar que la deuda existe. Y ahí muchas veces los acreedores me imagino que no lo toman porque es un largo, engorroso y sería un millón de Exacto. procesos para toda la cantidad Muchas de... veces no lo hacen, muchas veces no lo hacen. Ya. Es más, los bancos tienen un sistema donde ellos están asegurados por ciertas pérdidas de dinero. Ah, Entonces, como su seguro les va a pagar hasta ciertos montos, sus pérdidas de dinero, los créditos que se vuelven incobrables, ¿para qué te van a demandar en un juicio ordinario? ¿para qué gastar la Entonces, plata si está asegurada? claro, muchas veces se gana la prescripción y después no te vuelven a demandar. Y también ha sucedido que se gana una prescripción, yo recuerdo un caso hace pocos años atrás, eh, era un pagaré por algo así como 20 millones de pesos, se mandó ejecutivamente, ganamos nosotros la prescripción y enseguida el cliente vendió su casa, la única propiedad que tenía la vendió. El banco inició un juicio ordinario y cuando el banco quiso ir a embargar la casa, ya no le La casa ya pertenecía. está vendida. Claro, Ah, perfecto. que Oye, eso es Alejandro, parte de la... Sí, dime. no, te decía que ha sido súper interesante la conversación, ya se nos pasó volando la media hora. Pasó volando. De verdad que hay muchos temas más que conversar, porque me gustaría que conversáramos en alguna oportunidad acerca de cómo funciona DICOM en relación a los deudores, qué pasa con los deudores del crédito aval del Estado, que ahora
hubo una situación ahí que por lo menos salieron de DICOM un número importante de los deudores, pero las deudas existen aún. Sí que Sí. hay mucho material más que conversar, sí que te quiero dejar totalmente invitado para un nuevo capítulo de ¿Qué tal Tiltil? Aquí en las pantallas de Tiltil, para que sigamos conversando acerca de algo tan necesario y que es un poco desconocido, que tiene que ver con cómo tratar de resolver el problema de las deudas. Sí, yo feliz te agradezco y te acepto la invitación. Y quiero decir solo dos tips muy chiquititos. Sí, por Sobre el favor. crédito con aval del Estado, hasta hace poco tiempo atrás, se decía que esa obligación nunca prescribía, que te la podían seguir cobrando hasta 30, 40 o 50 años después. Pero ya hay fallos de la Corte Suprema que dice que sí hay prescripción. Primer tips. Bueno, Segundo tips, cuando uno gana un juicio por prescripción, con esa misma sentencia va y aclara los informes comerciales. Eso es importante porque si no aclaro mis informes comerciales, soy un muerto civil, no tengo acceso a crédito, nada más. Son tips que quería mencionar, pero ya se nos fue el tiempo. Los dejo no, súper. planteados. No, por supuesto, lo vamos a seguir conversando y vamos a reagendar una nueva cita aquí en el ¿Qué tal? Porque la idea nuestra como canal es esa y empezar es lograr informar, lograr compartir conocimiento sobre todo lo que conlleva al diario vivir de los vecinos, y el tema de la deuda es algo muy importante que nos ha tocado a todos, sobre todo en tiempos tan complejos como los que se están viviendo. Así que, Alejandro Cerón, te quiero dar un agradecimiento grande, un abrazo fuerte y que tengas un excelente inicio de semana. Gracias por estar en Teo Tiltil. Al contrario, gracias a ti, gracias a todo el equipo y muchos cariños a mis amigos de Tiltil. Un abrazo. No te vayas de pantalla, por favor, Alejandro. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, porque a la vuelta vamos a estar conversando con Rocío González, la encargada de deportes de la Municipalidad de Tiltil, para que hablemos acerca de cómo va a funcionar el mundo deportivo local a partir de la nueva fase de preparación del paso a paso aquí en la comuna. Así que vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en este ¿Qué tal Tiltil? De día domingo, a través, como siempre, de las pantallas de Teo Tiltil y teotiltil.cl. Conversábamos una interesante entrevista con nuestro amigo Alejandro Cerón para resolver dudas, inquietudes con respecto al tema de las deudas, que sin duda nos han golpeado a todos. No conozco a alguien, lo vuelvo a decir, no conozco a alguien que no diga que ha tenido alguna deuda o que tiene alguna yaya por ahí con alguna casa comercial, banco, hasta las compañías telefónicas, y que de repente quedan cachitos esos pesitos. Bueno, todo eso es lo que estuvimos conversando con Alejandro Cerón, y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema porque vamos a hablar de deporte a nivel comunal, vamos a hablar de deporte en tiempos de pandemia, y para eso estamos ya en sintonía conectados con la encargada de deporte de la Municipalidad de Tiltil, con Rocío González. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Héctor. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por atender el llamado de Tiltil y querer conversar un ratito con nosotros acerca de lo que los mueve, que es el deporte a nivel comunal. ¿Cómo has vivido tú, Rocío, el tema de la actividad deportiva desde marzo a la fecha, cuando ya se empezaron a cerrar los centros, el confinamiento? ¿Cómo lo has vivido tú principalmente, primero que nada? Bueno, ha sido una situación bastante compleja porque cambió radicalmente toda nuestra forma de ser, de vivir. Han sido unos meses de adaptación, han sido unos meses de parar un poco, de frenar un poco toda esta locura que llevábamos en el día a día. Principalmente y particularmente yo he continuado con las clases con mis alumnos vía online, pero evidentemente no es lo mismo, el contacto con la gente en directo es totalmente diferente. Y por otra parte, los talleres deportivos que funcionaban hasta marzo de manera fluida tuvieron que verse frenados, producto de toda esta situación que hemos vivido durante todo este año. Sí, porque además, y yo creo que debe ser súper complejo, porque si haces talleres por Zoom en una localidad, y nosotros como Teo Tiltil lo vivimos semana a semana, con la dificultad de la conectividad, que el entrevistado tiene buena señal, tiene mala señal, que se corta la señal. Tiltil no tiene buena conectividad, y eso hay que ser claros en ello. Entonces, ¿cómo además lo hacen con ejercicio? Porque, claro, yo puedo decir ya, presencialmente, hagan tal ejercicio y tú lo copiáis, pero a través de Zoom no le llega a todos a la vez, porque algunas tienen señal más rápida que otros, otro llega con retardo. ¿Qué fue lo que dijo, profe? ¿Para qué lado, profe? Entonces,
¿cómo se logra desarrollar una actividad deportiva por vía telemática? Mira, al inicio fue bastante complejo para mí, era totalmente novedoso tanto para mí como para los alumnos. Poquito a poco nos fuimos adaptando y lo que tú dices, tenemos un problema grave de conectividad en nuestra comuna. Por lo tanto, había alumnos que se podían conectar en algunas clases, en otras no. Después fueron buscando la forma, algunos buscaban un espacio donde pudiera llegar mejor la señal. Y poco a poco, lo que tú dices fue al inicio un caos, pero nos fuimos adaptando y he visto buenos resultados en los alumnos, independiente de que de repente haya que repetir las cosas, de repente me ven para la izquierda y no para la derecha, entonces son como cositas a las que nos hemos ido adaptando en conjunto. Oye, y en términos más globales, ya pensando en la articulación o el trabajo que ustedes desarrollan como departamento, ¿cómo ha sido, qué tanto ha sido la afectación que ha tenido para ustedes desde la planificación? Porque además el departamento y la municipalidad en pleno se ha visto eh, sometida a una cantidad de cambios durante el tiempo de pandemia, cambio de alcalde, cambio de directores, cambio incluso de hacia dónde vamos en algunos sentidos. Entonces, ¿cómo ustedes han sorteado y cómo el departamento de deporte ha logrado seguir trabajando hasta ahora, pese a toda esa cantidad de cambios y vorágine que vivieron, a pesar de estar en un confinamiento y en algo que debería haber sido más tranquilo? Mira, como municipio han sido golpes fuertes, han sido cambios realmente drásticos durante este año. Todo lo que ha pasado desde marzo a la fecha, incluida la partida abrupta del alcalde Nelson Orellana, en realidad nos ha calado muy fuerte. Ha sido un periodo de mucho cambio, como tú lo dices, a nivel municipal, a nivel de equipo. Hemos ido trabajando nosotros en turnos y en modalidad de teletrabajo. Lamentablemente no pudimos darle continuidad a las escuelas deportivas, ni siquiera a través de las redes, excepto las cápsulas que en un momento empezamos a subir con Leonardo Astorga. Bueno, colaboramos nosotros con él porque él fue el gestor de esa idea. Pero en realidad hemos tenido que pausar todo. En este periodo se ha tomado la decisión de reparar dentro de lo que nosotros podemos el recinto del estadio municipal. Se ha pintado, se han mejorado algunos sectores. La cancha esperamos se pueda empezar a arreglar ahora que están las condiciones para poder hacerlo, porque se entregó un dinero en comodato a un club deportivo, por lo tanto ese dinero tiene que ser usado para ese propósito, que es el arreglo de la cancha. Y por otra parte, el estadio municipal. No, el club deportivo municipal, ¿no? Exacto, el club deportivo municipal, de la mano de Guillermo Campos. Ya. Por otra parte, se planteó la posibilidad de hacer en un momento determinado las clases vía Zoom. Sin embargo, todos los fondos que teníamos destinados para ese objetivo fueron pensados en ser utilizados en labor social, que fue la decisión del alcalde Orellana y evidentemente es totalmente comprensible. Era la prioridad en aquel momento. Entonces, la verdad es que ahora estamos enfocados a volver con nuevos bríos, con todas las ganas, porque el deporte es fundamental para el buen vivir, para tanto física como psicológicamente, es un aporte innegable. Por lo tanto, estábamos esperando ansiosos esta fase 3 para poder iniciar nuestras actividades y poder nuevamente llevar, evidentemente con un cierto protocolo, con un retorno seguro a las actividades deportivas que permita que podamos partir gradualmente sin poner en peligro a la comunidad.
Perfecto. Rocío, te quiero invitar. Vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeña pausa, y ya regresamos. Esto es el qué tal, porque ya me interesó eso de cómo vamos a volver y te quiero preguntar otras cositas más. Así que vamos a una pausa Perfecto. cortita, no te vayas, no se vayan. Esto es el qué tal Tiltil, vamos y volvemos. Ahora sí, ya regresamos, estamos con Rocío González. Rocío, algo que dejaste, la dejaste ahí dando bote y quiero aprovechar de preguntar. Retorno seguro en el deporte también de este plan paso a paso porque Tiltil pasa a la etapa de preparación. Y hay dos cosas que me gustaría aclararlas también contigo desde el punto de vista de cómo funcionan, porque cuando uno es la encargada de deporte municipal y empieza, oye, pero ¿qué pasa con el fútbol amateur? Oye, ¿qué pasa con el básquetbol? Oye, ¿qué pasa con el tenis? ¿Qué pasa? ¿Que por qué no hay más deporte? ¿Que por qué el deporte no se pacifica? Pregunta, ¿ustedes ven todo ese ámbito en general del deporte a nivel territorial comunal? ¿O ustedes como departamento de deporte se enfocan en algún área específica, no sé, deporte escolar, que es lo que está haciendo el Leo? ¿Tienen injerencia ustedes en el global del deporte a nivel comunal desde el punto de vista organizativo? Mira, vamos por partes. En el tema de la formación de los niños y jóvenes, nosotros nos enfocamos específicamente en ciertos deportes, enfocado también a la realidad comunal y de nuestros profesionales, porque es difícil traer a profesores externos, rara vez se comprometen con la realidad comunal, por lo tanto parten como avión y después poco a poco empiezan a declinar y abandonan, y nos ha pasado ya en algunas ocasiones. Entonces la idea es enfocarlo a los profesionales que nosotros tenemos de acuerdo a cada especialidad. Por ejemplo, en estos años nosotros hemos realizado escuelas de fútbol, de voleibol, de atletismo, de zumba, de karate, que es como los profesionales que tenemos en nuestra comuna. Por otra parte, están los clubes deportivos que tenían la liga de fútbol, que lamentablemente los dirigentes en un momento determinado no lograron ponerse de acuerdo. Habían ciertas rencillas, habían ciertos desacuerdos entre ellos. Tuvimos muchas reuniones, muchas. Poco a poco, dado que ellos no lograban ponerse de acuerdo y de repente pedían cosas que ellos también podían conseguir a través de proyectos o de repente ciertas discrepancias, pero más que nada por cosas personales entre los dirigentes, fue que la liga se fue desarmando poquito a poco. El decir que el problema era el estadio municipal, también habían otros espacios donde se podía ir, pero también el estadio se podía haber arreglado si hubiera habido una predisposición de los clubes a querer arreglar. Ya. Nosotros como municipio contamos con muy pocos recursos, entonces tampoco damos abasto para poder cubrir todo lo que quisiéramos. Evidentemente el fútbol es un deporte masivo y que todos juegan en la calle, en las plazas, en cualquier lugar. Entonces, claro que hay un énfasis importante desde nuestra parte de querer reactivarlo. Y lo intentamos en muchas ocasiones, pero como te comentaba, los dirigentes lamentablemente en muchas ocasiones no lograron ponerse de acuerdo para poder darle la fluidez que eso requería. Por otra parte, dime. No, dime, por favor, continúa. En este momento nosotros contamos con el apoyo, y yo tengo que agradecerlo aquí en pantalla, de la alcaldesa, la señora Eva Burto, quien siempre desde antes, desde su etapa de concejal, estuvo apoyándonos en todas nuestras actividades. Entonces, quiero agradecer de parte de ella toda la buena disposición que tiene en darle un nuevo brío y un empujón al deporte en la comuna, de lo que estamos comenzando de aquí para adelante. Y tenemos muchos proyectos, entonces esperemos que se vayan concretando y en su momento te los podré comunicar. No, de todas maneras, pero oye, y hoy día, Tiltil, y justo antes de la pandemia, se inauguraron centros deportivos, unos estadios muy lindos, que vienen por parte del gobierno regional, que había una inversión ahí importante. Se logran,
de hecho hubo uno o dos que se lograron inaugurar muy someramente. El alcalde Orellana en su minuto alcanzó a hacer alguna ceremonia inicial. No se han utilizado los espacios. Ahora viene la etapa de preparación. Dos consultas. Los estadios que están, los estadios nuevos, Polpaico y Tiltil Centro. Santa Matilde también tiene uno ahora. Y Huerto. Perdón, Polpaico Huerto. Mil disculpas. Tiltil Centro tiene el estadio que tiene el problema ahí. Sí. Hay un problema con el terreno también. Exacto. Oye, pero Polpaico, Tiltil Centro, y también hay uno nuevo que está en Santa Matilde. Santa Matilde. La pregunta es, ¿esos estadios, esos recintos, son municipales, son de tuición son de propiedad de los clubes, o hay un comodato por parte del municipio hacia los clubes con respecto a sus terrenos? En estos momentos el estadio de Huertos Familiares y el de Polpaico me parece que aún están en comodato con los clubes deportivos de las localidades. Ya, perfecto. ¿Y el caso pero son municipales? Ya, son municipales, pero sí, tienen el comodato los clubes deportivos. Oye, sí. y en ese mismo contexto, ahora tenemos la zona de estado del paso a paso preparación, hasta 50 personas pueden realizar actividades deportivas al aire libre. ¿Ustedes como departamento de deporte han planificado el volver a hacer deporte de manera media masiva, no va a ser masivo completamente, pero de volver a realizar actividades deportivas al aire libre ahora que al menos la regulación desde el punto de vista sanitario lo permite, con todos los protocolos, por supuesto? Exactamente, nosotros, si Dios quiere, todo sale bien. Mañana pasamos a fase 3, que es la etapa de preparación, y bajo ese mismo contexto nosotros vamos a volver a las actividades presenciales, exclusivamente al aire libre, y solamente con un máximo de 15 personas, porque vamos a pasar de 0 a 15. El gobierno dice que hasta 25 en espacio abierto. Sin embargo, en conversación con la alcaldesa, consideramos que el cambio es demasiado abrupto, es muy brusco, y la idea real es mantener bajo resguardo lo más posible a la comunidad. Entonces los excesos no van a ser un beneficio. Por lo tanto, nosotros elaboramos un protocolo de retorno seguro, y bajo este protocolo indica que máximo 15 personas al aire libre, y con una distancia de 2 metros entre ellos. Bueno, en ciertos deportes va a haber una cercanía un poquito mayor, y con normas de higiene, con normas de seguridad que permitan ese retorno de manera gradual y segura. ¿Y eso lo van a hacer por localidades? ¿Va a estar concentrado en algún lugar? ¿Cómo va a funcionar? Va a salir un comunicado oficial. Las multicanchas que dependen en estos momentos y en comodato, como lo veíamos delante, en relación a los estadios, la tienen las juntas de vecinos, organizaciones deportivas. Entonces, este comunicado se va a hacer llegar a todas las organizaciones deportivas. Pero a través de... Claro. Un comunicado. ¿Perdón? Pero tira la primicia, ¿qué dice el comunicado? ¿Quieres que te lo lea? Si quieres. Mañana va a salir el comunicado oficial, donde indica que bajo las normativas que indica el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte y todo el protocolo que ellos han informado a la ciudadanía. Volveremos mañana, dado que estamos en fase 3, pero con ciertos resguardos, cumpliendo ciertas normativas sanitarias que permitan poder usar esos espacios. Claro, me imagino que eso incluye no bañarse, no usar camarines, no usar espacios comunes. Vaya, haga el deporte y de ahí directo para la casa, ¿no? Exacto. Entrar, entrenar y salir, es lo que dice el gobierno. Hay unos puntos en el protocolo particularmente, que es lo que tú indicabas, que es el lavado frecuente de manos, medir la temperatura al ingreso del recinto, estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, uso de mascarilla cuando se esté realizando la actividad física. Hay que intentar no
de estas mascarillas muy, muy gruesas, ojalá de estas que tienen válvulas para que te permita también poder respirar de manera más fluida. Distanciamiento social de al menos 2 metros cuando no se esté realizando la actividad física, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, no compartir artículos de higiene ni de alimentación, la limpieza frecuente con alcohol gel, por lo tanto los lugares donde se realicen las actividades tienen que tener alcohol gel al ingresar y dentro del recinto. Prohibido saludar de mano o dar besos, mantener ambientes limpios y ventilados, alerta a los síntomas de COVID-19. Bueno, y hay una serie de puntos en el protocolo donde indica sobre los bloques de entrenamiento que se sugiere que sean de 1 hora y con una pausa de 30 minutos para que se puedan adecuar los espacios, limpiar los implementos que se usaron en una para que puedan también usarlo los otros, y así. Bueno, mañana va a salir el comunicado con todos sus detalles. Perfecto. Oye, tú me comentabas con respecto al tema de los espacios públicos deportivos que están en tuición de alguna organización civil o deportiva. Tengo la duda ahí porque, por ejemplo, las multicanchas que pertenecen a una junta de vecinos, si va a haber actividad física en esas multicanchas, es la junta de vecinos la que se tiene que encargar de tener termómetros, de tener alcohol gel, de tener todos los implementos necesarios. O sea, si la junta de vecinos no tiene a alguien que pueda ir a la hora que van a abrir la cancha para jugar a la pelota, no que vaya con el termómetro y que le tome temperatura a todo, que les pase alcohol gel y todo lo demás, no se puede abrir la multicancha. No. Además de llenar un cuestionario, que también lo informamos en el protocolo, donde indica los datos de la persona que va a ingresar, la temperatura que tenía al momento. O sea, va a ser un protocolo al inicio un poco tedioso, pero realmente necesario, porque la principal importancia que tenemos que tener aquí, como te lo decía desde el inicio, es resguardar a la comunidad. No, de todas maneras, se comparte la idea, obviamente, y lo que sí era importante para nosotros era mencionar cómo va a funcionar en la práctica, porque claro, si nosotros vamos a la multicancha más cercana y vemos que está cerrada, ya vamos a conseguirnos la llave. Si nos conseguimos la llave con la gente de la unidad vecinal, ellos son los que dicen, ya, espérate, yo voy a abrir, y al momento de abrir, pistola, y qué pasa con la junta de vecinos que no tengan ese termómetro. Tienen que conseguirlo antes de poder abrir los espacios. Ya, y ahí lo tienen que comprar ellos o se lo piden a ustedes, ¿cómo funciona? Mira, lamentablemente no sé si pudiéramos dar abasto con poder hacerlo con todo. Yo creo que alcohol gel sí voy a intentar conseguir. Me comunicaron que era posible, no sé cuántos, ni para cuántos. Pero los termómetros y el tener un supervisor en el lugar, función de cada organización comunitaria o organización deportiva. Perfecto, importante entonces para todos los telespectadores de Otiltil que quieran volver al deporte en espacios comunes, en espacios públicos, por decirlo de alguna manera, recintos deportivos de carácter público, que se contacten directamente con los encargados de cada recinto y que cumpliendo todos los protocolos que ya nos mencionaba Rocío y que además va a aparecer en el protocolo general mañana emanado desde el municipio, se va a poder retomar de cierta medida ya las actividades deportivas. Rocío, te quiero agradecer, estamos llegando al final de nuestro programa, agradecerte el tiempo, la disposición y siempre la buena onda que tienes conmigo y con el canal, para que habláramos un ratito acerca de cómo va a funcionar el deporte en esta etapa de preparación del paso a paso y ver que no haya rebrote. Eso es lo más importante, tenemos que tomar conciencia, partir por nosotros mismos y pensar en nuestros vecinos, en la comunidad en general. De verdad que no podemos volvernos locos y volver como si nada estuviera pasando, porque hay rebrotes en muchas partes y la idea es que podamos tener una conciencia y un resguardo dentro de todo lo posible. Quisiera, perfecto, antes de despedirme, dime, por favor, mandarle un saludo a mis alumnos de la Escuela de Karate del Dojo Yamachi. Perfecto, un saludo muy especial para ellos también y a toda la gente que practica deporte en nuestra comuna. Un abrazo grande. Rocío, un abrazo, que tengas una excelente semana y estaremos conversando en futuras ocasiones aquí en Teotiltil. Cuando quieras. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes. Te pido que no te vayas de pantalla, por favor. Vamos a despedir nuestro programa
agradeciendo por supuesto la sintonía de que semana a semana nos brindan en cada uno de nuestros espacios. Recordarles que ahora en breve viene Te Veo el Tiempo junto a nuestro amigo Gonzalo Herrera para conocer también cómo va a venir, cómo viene la mano en términos climáticos de aquí al próximo domingo. Y por nuestra parte, mañana hablamos de deporte tempranito con Santiago Peñalosa y por la noche también junto con él y también la columna de César Villagra. Nos encontramos en la próxima. Esto fue el ¿Qué tal Tiltil? Eduardo Cerda en la edición de contenido y Héctor Ahumada en la conducción. Nos encontramos en la próxima. Un abrazo. Gracias totales.